Hola, mi nombre es Ricardo y en esta clase complementaria de anatomía voy a hablar sobre generalidades del sistema circulatorio. Estos puntos hacen referencia a lo que se va a hablar en este video. Voy a empezar por comparar a la circulación arterial y venosa. Esto vale tanto para la circulación sistémica o mayor como para la pulmonar o menor. La circulación arterial va a ir del centro, es decir, desde el corazón, hacia la periferia o tejido. Va a comenzar del ventrículo dependiendo de si estamos hablando de la circulación sistémica, será desde el izquierdo, y si es pulmonar, será desde el derecho. Es divergente, es decir, que a partir de una arteria se originan muchas arterias. Si tomamos como ejemplo la circulación sistémica o mayor, a partir de la aorta se empiezan a originar otras arterias. ¿Bien? A partir de una se originan muchas más arterias, como arterias musculares, arteriolas y finalizar en vasos capilares. Por eso se dice que es divergente. Y que va de mayor a menor calibre. Porque si comparamos, siguiendo el ejemplo de la circulación sistémica, comparamos la luz de la aorta, va a ser mayor que la luz de una arteria muscular o una arteriola, por ejemplo, que presentan menos luz. Con las venas pasa todo lo contrario. Va desde la periferia al centro. Va a ir de la periferia al corazón. Será el atrio derecho o aurícula derecha, si estamos hablando de circulación sistémica o mayor, o al atrio izquierdo, si hablamos de circulación pulmonar o menor. Es convergente porque a partir, por ejemplo, si seguimos como ejemplo a la circulación sistémica, si comparamos una vélula o una arteria muscular, muchas terminan formando al final las dos grandes venas cavas, superior e inferior, que terminan desembocando en el atrio derecho del corazón. Y van a ir de menor a mayor luz, porque la luz de una vélula o de una vena muscular es menor que la luz de las venas cavas, que es mayor. Entonces, esto vale para los dos tipos de circulaciones. En general, decimos que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre carbo-oxigenada. La excepción se va a dar en el circuito menor o pulmonar, donde las venas pulmonares, que son venas que salen o son vasos que salen del pulmón, de los pulmones, hacia el atrio izquierdo del corazón con sangre oxigenada. Y por otro lado, las arterias pulmonares, que son vasos que se originan a partir del tronco pulmonar, que sale del ventrículo derecho y va del corazón hacia los pulmones con sangre carbo-oxigenada para realizar la hematosis dentro de los pulmones. Entonces, tener en cuenta eso. Si comparamos la circulación linfática, se parece a la venosa. Es decir, la circulación linfática es igual a la venosa en cuanto a que van de menor a mayor calibre, porque muchos capilares linfáticos, muchos vasos linfáticos terminan formando al final los conductos linfáticos, derecho e izquierdo, para desembocar en la sangre venosa a nivel del ángulo subglosoflavio del lado que le corresponde. Por eso son también convergentes, porque van
de muchos vasos a formar menos vasos, es decir, 2 conductos linfáticos. Van de menor calibre a mayor calibre, porque si comparamos la luz de un vaso linfático, es menor, por ejemplo, que la luz de un conducto linfático. Presentan válvulas porque tanto las venas y los vasos linfáticos presentan válvulas unidireccionales para evitar el reflujo. Por ejemplo, se da en los miembros inferiores. La sangre o la linfa van, la sangre venosa o la linfa van en contra de la gravedad, ¿cierto?, hacia el corazón. En el caso de la linfa, va a ir de forma indirecta al atrio derecho, porque la linfa se va a desembocar en la circulación de la sangre venosa, y mediante esa sangre venosa, finalmente va a ir con la sangre venosa hacia el atrio derecho del corazón. Por eso puse que la linfa lo hace directamente en el atrio derecho del corazón. Bien, acá tenemos esta imagen de arterias y venas para decir lo siguiente, ¿no?, que en el caso de las arterias, las primeras ramas que van a dar son las coronarias. Eso para tener. Y las venas, decimos que, si bien todas las venas terminan formando o terminan desembocando o confluyen hacia las venas cavas, ¿sí?, tanto de la parte superior o de la parte inferior, todas terminan y finalmente se va a formar las venas cavas superior o inferior. Esto se da, digamos, en general. Toda la sangre va a parar en la vena cava superior o la vena cava inferior. Lo único lo que hay que tener en cuenta es que, salvo la sangre cardíaca, que la sangre que sale del corazón, ¿bien?, desemboca directamente en el corazón, mediante el seno coronario, que lo hace en el atrio derecho del corazón, como también las venas pulmonares, que eran los vasos que salían de los pulmones con sangre oxigenada, que esa era la excepción a la regla, y ahí se iban directamente al corazón. Son vasos venosos que van directamente al corazón. ¿A dónde? Al atrio izquierdo del corazón con sangre oxigenada. Entonces, tener en cuenta eso. Y también acá, si trazamos una línea, del lado derecho vamos a tener el tronco brachiocefálico, cosa que del lado izquierdo no. Este tronco es el que, a partir de este tronco voy a tener, a la división, voy a obtener 2 arterias. La carótida común o primitiva, en sentido hacia cefálico, y por otro lado, la arteria subclavia. En cambio, del lado izquierdo salen separados a partir del arco de la aorta. Por un lado lo hace la carótida primitiva y por otro lado lo hace la arteria subclavia del lado izquierdo. Eso para tener en cuenta. Por eso puse que del lado izquierdo salen separados, tanto la subclavia como la carótida primitiva. Algo breve sobre el sistema cardiovascular. Esto comprende, bueno, el corazón, que es el motor principal. Va a tener un circuito menor que comienza en el corazón, del lado derecho, en el ventrículo.
va a los pulmones y vuelve al corazón, al lado contralateral. Va a ir al lado izquierdo. ¿A dónde? Al atrio izquierdo. La circulación mayor también comienza en el corazón y termina en el corazón. Comienza, en este caso, del otro lado, del lado izquierdo, del ventrículo izquierdo, va hacia los tejidos y vuelve al corazón. Al lado, digamos, va a ser contralateral, al lado derecho, al atrio derecho. Y acá hay que tener en cuenta, para esta situación, los vasos linfáticos. En esta sangre, en este caso va a ser en la sangre venosa, va a desembocar la linfa. Como les había dicho, a nivel del ángulo subglobo de las venas. Y luego, finalmente, mediante la vena cava superior, todo eso irá al atrio derecho del corazón. Bien, en general, la sangre, uno dice, la sangre arterial siempre habla de sangre oxigenada, pero hay también, o del lado izquierdo, decimos que predomina, digamos, la sangre oxigenada, y del lado derecho, la sangre carbooxigenada. Ahora, del lado izquierdo del corazón se va a producir una mezcla de sangre, donde las venas bronquiales van a desembocar en venas pulmonares, que eran los vasos que llevaban sangre oxigenada, que serían del pulmón, hacia el atrio izquierdo, y por otro lado lo hacen mediante las venas cardíacas, que van a desembocar en parte hacia el lado izquierdo del corazón. Así que tener en cuenta eso, la mezcla de sangre que se da en el lado izquierdo del corazón. La sangre carbooxigenada con la sangre oxigenada. Y eso es normal. Capilares. Son vasos pequeños, los más pequeños. A ese nivel se une la circulación arterial y la venosa, formando una red, un plexo. La pared de estos pequeños vasos permite la difusión de los elementos que van a ser tanto para la nutrición como para los desechos. Salen y entran al capilar. Además, la relación entre la luz del capilar y el eritrocito y también la velocidad del flujo a ese nivel favorece la difusión, tanto de lo que va a ser parte nutritiva como parte de desecho. Arterias y venas. Las arterias presentan 3 capas. Esto es lo mismo que en las venas, también tienen 3 capas. Hay 4 variedades, igual que en las venas. Las arterias se originan, entonces, del corazón a partir de 2 grandes vasos. La aorta, del lado izquierdo, es decir, del ventrículo izquierdo, y lo que es el tronco pulmonar, del lado derecho, del ventrículo derecho. En general se dicen que las arterias no tienen válvulas a diferencia de las venas, pero tengan en cuenta que en el origen de estos grandes vasos tenemos las válvulas sigmoides, aórtica y pulmonar. Son elásticas, eso es importante para que el flujo sea laminar y continuo, y va a estar inervado por dependencia del sistema nervioso autónomo, en general por el simpático. Marcamos acá de las variedades, las elásticas y las musculares, que son las arterias que vamos a tratar a lo largo de las cursadas.
las que más se nombran, por así decirlo. Y tienen nombre propio, ¿no? Las arterias, al final, terminan en arteriolas, y en la porción terminal de las arteriolas presentan lo que es el esfínter precapilar, que lo que hace es regular el flujo de sangre hacia la red capilar. Se pueden dilatar, se pueden contraer. Por ejemplo, durante el ejercicio físico, esto tiene el esfínter precapilar se dilata, es decir, se abre. La sangre viene por acá y puede pasar a la red, porque la red puede estar en contacto con músculo esquelético. Entonces, necesito que haya sangre acá. Para eso se abre, se dilata este esfínter. Por el contrario, a nivel del tubo digestivo, el esfínter se va a cerrar para que no haya sangre o que no predomine sangre a nivel digestivo. ¿Bien? Y al revés pasa en post-ingesta. El esfínter va a estar dilatado, abierto, relajado a nivel del tubo digestivo y estará contraído, cerrado a nivel de los músculos esqueléticos. Eso cuando estamos en post-ingesta. Las venas, los vasos venosos, presentan entonces 3 capas. Hablamos de 4 tipos según su tamaño. Presentan válvulas, lo mismo que pasaba con los vasos linfáticos. Esto en general se da en los miembros inferiores. Válvulas unidireccionales. Es muy importante que estén a ese nivel, es decir, no están en todas partes. Estas válvulas evitan el reflujo. Y todas las venas terminan formando, convergen para formar las grandes venas, que son las venas cavas, superior e inferior, para terminar en el atrio derecho. Y su inervación también va a estar dada por el sistema nervioso autónomo. Vemos la flecha que las válvulas evitan el reflujo y vuelven. Esto también se ve favorecido por las bombas musculares que comprimen las venas y esto permite que la sangre siga su dirección que le corresponde. Tomamos también 2 ejemplos, que son las venas medianas, equivalentes a las arterias musculares, y las venas grandes, equivalentes a las arterias elásticas. Acá tenemos como ejemplo de venas grandes la vena cava inferior, vena cava superior y vena porta, por dar algún nombre. Acá tenemos entonces la imagen, la bomba muscular a nivel de la pierna. Acá están relajados los músculos, acá se comprimen y la sangre sigue en sentido hacia el corazón. Válvula cerrada, válvula cerrada, válvula cerrada, válvula abierta. Esto para cuando se comprime el músculo, tiene que estar cerrado para que la sangre no vaya río abajo, ¿no? Bien, si estos vasos tienen problema, la sangre se puede juntar en las venas y puede generar dilataciones que terminan formando las varices. Puede ser por un aumento de presión de la sangre sobre la pared del vaso, problemas en las válvulas que no tengan la capacidad de soportar esa presión de la sangre, también por estar en una bipedestación prolongada. Las venas se diferencian de las arterias en cuanto a que en general son 2 venas por cada arteria. En general. Y hay en las venas hay menos presión
en las arterias, por eso la sangre va desde las arterias hacia las venas y de ahí hacia el corazón. Y decimos que estos vasos van a estar divididos por, digamos, un tejido fibroso que podemos decir que un vaso es superficial o profundo. Por ejemplo, tenemos acá esta fascia de revestimiento que lo que hace, separa por arriba lo que es el tegumento formado por la piel del tejido subcutáneo, donde ahí, en el tejido subcutáneo, podemos tener vasos y nervios superficiales, y por debajo de esta fascia de revestimiento tenemos músculos y vasos y nervios profundos. Esta fascia envuelve y también forma paquetes vasculares, nerviosos, y separa en compartimientos a los músculos. Y por ejemplo, tenemos a las venas superficiales que van a desembocar y van a atravesar esa fascia para desembocar en venas profundas. Como vemos acá, la safena mayor desembocando en la vena femoral, que es profunda. La safena mayor es superficial y la vena femoral es profunda. Marcamos la vena femoral. Acá se ve más ampliada la imagen, cómo desemboca en la femoral. Es como que este vaso se va a comunicar, este vaso superficial se comunica finalmente con este vaso que es profundo. Para dar un ejemplo, esta imagen representa a un corte transversal del miembro inferior derecho. Sería un corte transversal más abajo, ¿no? Es decir, que esta región no se corresponde con esta, sino con una región más a nivel de la pierna, ¿no? Pero a fines prácticos, esa es la idea, cómo se comunican los vasos superficiales con los profundos. En esta otra imagen vemos como ejemplo cómo se comunica la vena cefálica atravesando esta fascia, que es la fascia llamada clavipectoral. Entonces, esta vena cefálica superficial se comunica con otra vena profunda. En el caso del miembro inferior era la fascia cribosa, dependencia del músculo tensor de la fascia lata. Bien, vamos a hablar de las arterias. Por ejemplo, tenemos una arteria principal, que está, como en este ejemplo, esta va a ser la humeral, que comienza a este nivel, va hasta este nivel. Esta va a ser la arteria principal, la humeral o braquial, y va a dar, digamos, ramas, o puede dar ramas colaterales. En el caso de la braquial va a dar las ramas colaterales, que son las braquial profunda, que van por detrás del húmero, por el canal de torsión, por la cara posterior del húmero. Y las arterias también pueden dar ramas terminales. Siguiendo este ejemplo, la braquial termina dando la radial, que es lateral, y la cubital, que es medial. Esto es lateral y esto es medial. Las arterias también pueden tener una distribución terminal. Es decir, que al final no se anastomosan. ¿Bien? Por ejemplo, a nivel del hilio del riñón, como vemos en esta imagen, lo que va a suceder va a tener una distribución terminal, donde no va a haber anastomosis entre ellas. Es decir, que esta arteria
que se origina de esta, que es la renal, esta rama, no se anastomosa con esta, ni con esta, ni con esta. Es decir, que va a tener una vascularización independiente y eso le permite dividirlo en segmentos. Esto pasa con el riñón, pulmón e hígado. Entonces, si se obstruye la luz de este vaso, esta región se necrosa, no puede ser reemplazada porque no hay anastomosis. Y entonces esto permite resecar la zona del segmento donde se generó esta falta de irrigación, esta necrosis. Es decir, se retira el segmento, sin afectar al resto de los segmentos. Bien, también puede tener una distribución flexiforme. Esto acá se da, acá sí va a haber anastomosis. Por ejemplo, se obstruye esta luz, esta parte que va a llegar menos sangre, la que viene por acá la puede reemplazar, con lo cual ese tejido se puede, digamos, se va a salvar por la sangre que viene de este lado, ¿no? Porque hay anastomosis. Las anastomosis son comunicaciones intervasculares. Tenemos anastomosis por inoculación, por ejemplo, se dan en los arcos palmares, anastomosis transversal, a nivel del polígono de Willis, donde la arteria comunicante anterior va a comunicar este lado con este lado de este circuito arterial. Entonces, la arteria comunicante anterior va a ser un ejemplo de anastomosis transversal. Y por convergencia se va a dar mediante las arterias vertebrales que se originan en la subclavia. Estas arterias, a nivel, en la cara anterior del tronco del encéfalo, se van a juntar y forman por convergencia la arteria del tronco basilar, que va a estar en la cara anterior de la protuberancia. La anastomosis arteriovenosa, esto permite que la sangre saltee su paso por los capilares. Esto es muy importante para la termorregulación. Por ejemplo, si disminuye la temperatura ambiental, se produce vasodilatación de estas anastomosis arteriovenosas y esto permite que disminuya el flujo hacia la red capilar con el fin de disminuir la pérdida de calor. En este ejemplo de pie gruesa, planta de pie o puede ser palma de la mano, la sangre viene por acá, si esto se cierra, se contrae, hay vasoconstricción, entonces la sangre no va a poder ir por acá y va a seguir hacia el capilar. Con lo cual, si hay sangre a nivel del capilar, esto permite o aumenta la pérdida de calor. Por el contrario, si esto se abre, la sangre va a ir tanto por acá, pero también va a ir por acá. Con lo cual no va a haber tanto sangre acá y esto me permite disminuir la pérdida de calor por vasodilatación de la anastomosis arteriovenosa. Siguiendo este gráfico, viene la sangre por acá. Si se cierra esto, la sangre sigue por acá y se va hacia la superficie, permitiendo la pérdida de calor. Si la sangre viene por acá y esto se abre, la sangre va a ir por acá, pero también va a ir por acá. ¿Bien? Y se va a ir con la sangre venosa, con lo cual va a ir poca sangre por acá, pero entonces el intercambio va a ser menor, es decir, va a disminuir la pérdida de calor con el medio, ¿no? Por vasodilatación de la anastomosis arteriovenosa que me permite que la sangre siga por acá y se guarde, digamos, por así decirlo, más internamente, ¿no?
lo mismo, pero en piel fina, en brazo. Esto teniendo en cuenta que es abundante a nivel de los vasos cutáneos, a nivel de la dermis, en este tipo de piel. Y si bien la inervación de los vasos cutáneos se da por el sistema nervioso autónomo, por parte del simpático en general, salvo en o a nivel de los órganos eréctiles, donde la erección, tanto para el hombre o la mujer, se da por dependencia del parasimpático. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, para la erección del pene, esta anastomosis se contrae, la sangre va a ir menos o no va a ir por acá, entonces la sangre permite que vaya por este lado, siga hacia la red capilar, se llena de sangre la región, por ejemplo, a nivel del cuerpo cavernoso, y esto permite la respuesta eréctil por vasoconstricción en anastomosis arteriovenosa. Órganos que tienen doble circulación, sean en los pulmones y en el hígado, van a tener una circulación, en el caso del pulmón, funcional por parte de las arterias pulmonares, que es sangre que sale del ventrículo derecho del corazón mediante a partir del tronco pulmonar, y de ahí se van a los pulmones para ser oxigenadas. Por otra parte, va a tener su irrigación nutricia por parte de las arterias bronquiales. En el caso del hígado, la circulación funcional proviene de la vena porta hepática, que en general es un vaso que se origina por la confluencia de otros vasos. Los importantes son la mesentérica superior y la esplénica, y esta sangre va a ir al hígado para que, digamos, se realicen las funciones que le corresponden en el hígado, ¿no? Entonces, también va a tener, al igual que el pulmón, una circulación nutricia por parte de las arterias hepáticas. Así que tener en cuenta esta doble circulación que presentan estos órganos. Y de paso aprovecho para decir que estos órganos presentan lo que se llama ilio de un órgano que es una depresión que tienen estos dos, pero también acá le puse los otros que también presentan esta característica. Ahí vamos a encontrar también a ese nivel lo que es la raíz o pedículo de un órgano, donde va a estar formado por elementos vasculares y nerviosos, pudiendo ver también un conducto excretor. Por ejemplo, el que presenta conducto excretor, siguiendo estos dos gráficos, es el hígado, mediante el conducto hepático, por donde pasa la orina. Bien, esto es todo. Bibliografía. Ahora sí. Chau, hasta luego.